cuando el instinto maternal desaparece y surgen los crímenes más inexplicables. Hoy hablaremos de neonaticidios. Nuestro cerebro nos programa para sobrevivir, para que nuestra especie siga adelante. Y es en eso, este instinto maternal, que juega un papel clave. Se trata de un proceso natural que está presente en todas las madres del reino animal, desde que comienza la gestación hasta que la descendencia puede sobrevivir sin ayuda de sus progenitores. En el cerebro de las madres sucede todo un proceso, marcado por estímulos emocionales inconscientes, que provocan que ella se olvide prácticamente de sí misma para centrarse en el cuidado y en el bienestar de sus hijos. El instinto maternal llega hasta el punto que las madres pueden literalmente dar sus vidas con tal de preservar la existencia de sus hijos. Según la antropóloga Sarah Blaffer, de la Universidad de California, quien ha investigado todo el proceso de esta maternidad. Las hormonas de una mujer embarazada la preparan para poder cuidar a su bebé. Liberan sobre todo oxitocina, que es una hormona asociada a los vínculos maternales. Algunos la llaman la hormona del amor, que presente en cuestiones claves de la maternidad, como la unión sexual de una pareja, las contracciones de un útero, inclusive el momento del parto, o el hecho de que empiece a brotar leche de la mama. Pero ¿qué sucede cuando este instinto maternal no aparece por ningún lado? ¿Qué ocurre cuando en el cerebro de las madres se desencadenan otros poderosos procesos y que terminan con la negación y la desaparición de su propio bebé? Hoy hablamos de neonaticidios, los crímenes más inexplicables, porque son madres que atacan y desaparecen a sus propios hijos. El pasado mes de febrero, una joven española de tan solo 22 años fue detenida por la Guardia Civil de España tras acabar con la vida de su bebé recién nacido. La madre, según medios de comunicación como Levante, El Mercantil Valenciano, habría ocultado a su familia el embarazo, habría parido en la intimidad de su recámara y posteriormente, tras el alumbramiento, a través de un profundo corte en el cuello, habría causado el fallecimiento de su bebé. Tras este acto, metió al recién nacido en una bolsa de plástico y la escondió en el armario. Poco después sufrió un fuerte dolor, una hemorragia que le obligó a solicitar ayuda de su madre. La señora, ajena a todos estos hechos que acababa de cometer su hija, asustada por la pérdida del líquido vital de la joven, la llevó al área de urgencias del hospital más cercano. La ginecóloga de guardia apenas tardó unos segundos en detectar que estaba ante una mujer recién parida que perdía líquido vital como consecuencia del desgarro provocado por el alumbramiento reciente. La profesional presionó a la joven hasta saber qué había ocurrido con este bebé recién nacido, y la madre acabó confesando los hechos y dijo el lugar donde estaban los restos de esta criatura. Además del corte indicado por la madre, los forenses también detectaron un golpe en la zona de la cabeza. En agosto del 2022, una mujer de 27 años de Ciénega de Flores, según medios como ABC Noticias, privó la vida a su hija recién nacida mediante el método de asfixia. En marzo de 2020, en Almería, España, una mujer dio a luz a una niña en su domicilio y justo después acabó con su vida también con este mismo método, a través de la falta de aire. En el verano pasado, en esta ocasión en Argentina, en la ciudad de Rosario, una chica de 17 años dio a luz en el baño de su casa y acabó con su bebé mediante varios ataques con un cuchillo. Tan solo les he citado algunos de los muchos casos que uno puede rastrear en las noticias, cometidos por madres jóvenes contra sus propios hijos, estos recién nacidos. En el mundo de la criminalística, a este tipo de ataques se le conoce como neonaticidio, una palabra que la identificamos por los crímenes que acaban con el fallecimiento de los bebés en las primeras horas de vida. En la mayoría de las ocasiones
Son las propias madres las autoras de estos hechos. Grupos de expertos desde el ámbito de la medicina principalmente han tratado de dar respuesta al enigma de las madres que atacan a sus criaturas. Se asegura que estos crímenes los suelen cometer en mayor medida y, como se refleja en la estadística, progenitoras muy jóvenes, muchas de ellas todavía encuadradas en la adolescencia más que en la adultez. Es un perfil de mujer que apenas comienza a vivir, en cuyo entorno familiar y social no ha recibido ni la más mínima formación de educación sexual. Suelen ser modelos de familia tradicionales o bien con muchos problemas a nivel económico y social, tipos de entornos que no favorecen la comunicación y que las llevan a ocultar su embarazo. Desde el punto de vista de la psicología, en obras colectivas como Vicisitudes de la identidad femenina en la maternidad precoz, se asegura que esta ocultación del embarazo no solo se da desde la madre hacia el mundo, sino también está dentro de su propia mente, de esta mujer embarazada, que simplemente niega y no acepta que puede estar esto ocurriendo. Nos referimos al mecanismo psicológico de la negación, un mecanismo que les lleva a no reconocer nada que esté relacionado como ser futura madre, con su futura maternidad. Y por supuesto, a no acudir a las consultas obstétricas mensuales, estas para el control del embarazo. A nivel mental, ante los cambios que se van produciendo en su cuerpo, como el aumento del peso, por ejemplo, estas mujeres no reconocen que se trata de un embarazo y piensan simplemente, estoy engordando. Y esta indiferencia, esta negación, nos lleva precisamente al punto clave de estos casos. No existe una conexión amorosa, ni sentimental, ni con la vida que crece en su interior, porque para empezar, ni siquiera la reconocen. Este bebé va creciendo en el interior de estas madres, pero no porque ellas hagan algo por mantenerlos con vida y cuidarlos. Crecen porque el cuerpo de la madre les va aportando todo lo que necesitan a nivel biológico para desarrollarse, pero de forma bastante ajena incluso a ellas mismas. Se ha señalado desde el punto de vista de la psicología que si estos niños que no tuvieron conexión con su madre en el vientre materno finalmente sobreviven, al crecer mostrarán problemas emocionales, dificultades para relacionarse con los demás y personalidad hasta de tipo psicótico. Suelen ser personas que tienen baja autoestima, carencia emocional y sobre todo poco empatía, porque desde el inicio pareciera que conocieran su historia, que se quedara en sus genes. Son menores que pueden llegar a ser crueles, que no sienten amor por personas ni por animales. Por eso he observado en el transcurso de mi carrera a asesinos seriales que hablan de sus padres ausentes, y estos son los que han provocado los actos que ellos han cometido como ya mayores. Suelen ser hombres que odian a las mujeres, que rechazan los embarazos, porque es el principio y el final de su misma historia. Incluso he tenido la oportunidad de conocer e investigar casos de niñas cuyas madres jóvenes han ocultado este embarazo negando por completo la realidad, y estos niños han nacido sordos o inclusive ciegos, como si la situación emocional de la madre durante el embarazo pudiera incluso determinar o influir en las características físicas de esta persona. Los expertos también señalan que este rechazo de una mujer joven hacia su embarazo está desde luego muy influenciado por su propia situación personal, desde el tipo de relación que tiene con el padre del bebé que espera y hasta con el resto de su familia, hasta otros factores como la cultura, la religión o inclusive la economía. Como hemos observado en las noticias comentadas anteriormente, el alumbramiento en los casos de estas mujeres adolescentes que niegan sus embarazos suelen producirse en completa soledad, en secreto, en la intimidad de sus hogares, ya sea en la cama, en la tina o en el inodoro. Y aquí pueden darse varias vertientes según lo observado en los archivos policiales y forenses. Mujeres que en este preciso instante se dan cuenta de que son madres y en su mente se produce una especie de cortocircuito y a través de un acto agresivo acaban con la vida del menor.
o incluso en esos momentos en que los dolores del parto siguen negando la realidad, atribuyendo las molestias a problemas intestinales y abandonando al feto en la bañera o en el inodoro, produciéndose el fallecimiento, pero no por ataque, sino por abandono y negación de auxilio. En la mente de las mujeres que cometen estos actos puede estar incluso la ilusión de que nada está pasando, de que si son capaces de ocultarlo y que nadie se entere, simplemente estos hechos no ocurrirán y podrán continuar con su vida como si nada hubiese pasado. La negación y separación emocional con respecto al bebé es tan grande que incluso si son descubiertas, los peritos, interrogando a estas mujeres, descubren que éstas se sorprenden cuando se habla del bebé desaparecido como víctima, y aún entonces su mente ni siquiera es capaz de aceptarlo. No podemos olvidarnos de la problemática adicional que aparece en los casos de cuyas madres adolescentes es provocado por el abuso, ya sea de familiares cercanos o de desconocidos, a través del método de la explotación de personas. En estas situaciones, a menudo el acto de desaparición y del ataque hacia este recién nacido surge porque a las madres se les hace imposible ver con buenos ojos a la criatura, porque al contemplar al bebé reviven una y otra vez en su mente el acto y lo que sintieron durante este abuso. Pero también se puede dar la situación absolutamente opuesta. Por ejemplo, veamos el caso con detenimiento de Joseph Fritz. Este austriaco que reconoció haber secuestrado y abusado de su hija Elizabeth durante 24 años. Elizabeth vivió por más de 2 décadas en un sótano de 80 metros cuadrados. Todo comenzó cuando su padre se obsesionó con ella. Tras gestos e insinuaciones inapropiadas, en 1984, Elizabeth decide que no quiere seguir viviendo bajo el mismo techo, y entonces es cuando su padre decide drogarla y maniatarla para abusar de ella. Y desde aquella primera vez no paró durante 24 años. Nadie buscó a Elizabeth porque su propio padre simuló una desaparición, envió una carta en su nombre asegurando que se había unido a una secta. 4 años después de que comenzara este infierno y sin salir del sótano, tuvo a su primer bebé, fruto del abuso de su padre. 1 año después del primero, nació el segundo, también dentro del sótano y sin ningún tipo de ayuda médica. Al tercer bebé, una niña, nació con complicaciones en el corazón y no podía sobrevivir dentro de esta cárcel que este padre había creado para ellos. Por eso se inventó la historia de un bebé abandonado cerca de su casa, con una supuesta nota de Elizabeth, la que para todo el mundo vivía en una secta, en la que ella pediría ayuda para criarlo, y Joseph se hizo a cargo en compañía de su mujer, ajena al verdadero origen de esta criatura. También le salió esta mentira que la repitió y la repitió hasta el 4.º hijo, fruto del abuso y del incesto. Pero la historia fue más allá, y hubo un 5.º embarazo de Elizabeth que derivó en el nacimiento de gemelos. Uno de ellos nació con complicaciones incompatibles con la vida y falleció a los 2 días del parto. El padre, a la vez abuelo, pensó que lo mejor sería incinerarlo en la casa y así no levantar sospechas. Y el gemelo que sobrevivió también pasó a vivir con la abuela en la planta de arriba de la casa. Siempre pensando la abuela que su hijo los dejaba junto a la casa para que sus padres los criaran. Después que Elizabeth tuvo un 6.º embarazo y en esta ocasión el niño sí se quedó con ella en el sótano. Los 3 que vivían junto a ella en este secuestro de tantos y tantos años sin ver la luz del sol y sin haber salido de aquel sótano. Tenían un sistema inmune que no estaba preparado para la supervivencia a largo plazo. Y de ahí, Kristen, cuyos órganos comenzaban a presentar graves fallos, entonces fue llevada por el padre al hospital, ignorando que Elizabeth había escondido una nota de auxilio entre la ropa de su hija. Aquel fue el gran detonante que provocó que las autoridades descubrieran todo esto.
y terminaran con Joseph condenado a cadena perpetua y Elizabeth y sus hijos protegidos por el gobierno austriaco y en manos de especialistas que luchan por integrarlos a la sociedad tras una vida de secuestro y abusos. En ese caso, lo que puedo comentar como experta de análisis de la personalidad es que es muy curioso cómo una joven abusada por su padre no intenta desaparecer a este pequeño. Esto es el único caso donde se ha encontrado esta misma reacción. Jóvenes de las que han sido abusadas y tienden a conservar con vida a estos niños. ¿Pero por qué? La verdad es que solo encuentro una explicación, porque pareciera que se aferran a la pequeña parte que les queda de humanidad. Se aferran a la idea de dar vida a una persona que a pesar del sufrimiento ha vivido. Porque esta autoestima de estas mujeres, y son tan jóvenes, que es nula. Y estos niños no se van, no las abandonan, se quedan junto a ellas y les ayudan a aferrarse a la vida. Si para una mujer consciente en ocasiones es difícil la aceptación de un embarazo, para las madres jóvenes y en circunstancias tan adversas como las que acabamos de describir, es algo realmente muy complicado. Tan complicado como la desaparición que les lleva a desencadenar estos procesos psicológicos que terminan en el ataque hacia su bebé, porque ese niño presenta el fin de su carrera o de su libertad o de la imagen. No estoy justificando estos actos, pero tampoco estoy juzgando sus motivaciones. Estoy solamente analizando, desde mi profesión, los rasgos de personalidad presentes en los neonaticidios. Hay ocasiones en las que estas mujeres no terminan con ellos por sus propias manos, sino que justo después del alumbramiento los dejan en lugares tan impactantes como basureros. Y a nivel del análisis de la personalidad, esta localización no es casualidad. Esto está relacionado con el simbolismo de deshacerse del pecado, de acallar su propia conciencia, de liberarse de la promesa y de la negación que tienen hacia estos niños. Sin embargo, esto es imposible, aunque esta joven que no quiso ser, siempre será madre. Este bebé existió. Queda por mucho lo que hayan tratado de silenciar en sus genes y en sus pensamientos. Esta joven fue madre, aunque no lo ejerza. Inclusive hace unos días en un hospital del IMSS de Tijuana, una madre dio a luz a un par de gemelos. Mediante cesárea, justo cuando ya la habían dado de alta y estaban por abandonar el centro hospitalario en compañía de sus hijos, tomó unas tijeras y atacó a cada uno de los bebés, provocando el fallecimiento de uno de ellos y dejando al otro en estado crítico. Según algunos medios como Debate, la familia de la mujer reveló que ella tenía un problema de drogodependencia y que quizá el violento ataque había sido producido por el síndrome de abstinencia. Como vemos, son muchos los casos, demasiados como para llevarnos a una inquietante pregunta. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Tenemos los mecanismos necesarios para evitar este tipo de situaciones? ¿Se ha invertido un esfuerzo suficiente para la educación? Parecieran simples preguntas, pero son algo más. Esconden una verdad que muchos todavía no están dispuestos a explorar. Soy Vilma Naranjo, perito grafóloga y grafóscopa. Los invito a este y a futuros blogs. Recuerden que estamos dispuestos a escuchar todos sus comentarios sobre los temas que les puedan interesar. Y también los invito a visitar mi página grafoacademic.com, donde podrán ver toda la información de cursos, de conferencias, de diplomados. Estamos y estaremos con un gran gusto en poderles apoyar. Hasta la próxima.